Hermanos, hemos estado predicando sobre el Sermón del Monte y hemos titulado esta serie Un sermón también para hoy. Y efectivamente la palabra de Dios, viva, eficaz, que no pasa de moda, que siempre tiene algo nuevo. No solamente el Sermón del Monte, toda la Biblia. Siempre tiene algo bueno y nuevo para nosotros. Y yo doy gracias a Dios de que desde que soy niño estoy estudiando la Biblia y leyendo la Biblia. Un mismo pasaje, no sé cuántas veces lo habré leído. Sin embargo, la promesa de Dios se cumple. La palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, nos cambia, nos transforma, nos habla. La palabra de Dios no tiene algo ni parecido. Es única. Es maravilloso, es poderoso. Así que en ese espíritu vamos a su palabra. Y este mensaje del Sermón del Monte, el Señor lo dio a sus discípulos. Por consiguiente, de una manera especial, es para todos, pero especialmente para sus discípulos, para su iglesia, para aquellos que dicen ser sus seguidores, para aquellos que se han comprometido con Él, que le han aceptado, que han sido bautizados, que dicen, soy sus seguidores, soy tu iglesia. Para ellos, sus discípulos, es este mensaje. Y quiere decir que se aplica para todos nosotros de una manera directa. Les digo nosotros los que somos ya miembros de la iglesia, que tenemos esa responsabilidad, que hemos sido bautizados, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y el tema de hoy es un tema del cual yo he predicado tantas veces. Y a veces uso las mismas ideas, pero otras veces cojo el mismo texto que he hecho ya tantos mensajes y hago un nuevo mensaje sobre él. Este es el caso de hoy. Yo creo que de los textos que más yo he predicado distintos mensajes sobre el mismo tema, yo creo que el número 1 sigue siendo la parábola del sembrador. Es increíble, el Salmo 23. Pero creo que este está también en línea, hablando de la oración. Es tan importante hablar de esto. Y viene ahora en el mensaje, por el consiguiente no vamos a saltarlo porque ya hemos hablado de eso otras veces, ¿verdad? Así que vamos a estudiarlo también. Y habla acerca de la oración. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos el punto de la oración. Y los elementos que vamos a ver hoy son demasiado importantes. Vamos a ver, la oración tiene una gran diferencia de lo que se conoce como rezar. Generalmente cuando hablamos de un rezo, es una repetición de algo. Y muchos de nosotros, bueno, no es mi caso, pero muchos de ustedes han estado en otras culturas, en otras religiones, en el cual desde chiquito han aprendido una serie de rezos. No solamente a Dios, sino quizás a la Virgen o a algún santo, o rezos para cuando uno sale de viaje, o rezos cuando uno está enfermo y cosas así. Y vamos a ver hoy que la oración no tiene nada que ver con esos rezos. Un rezo es una repetición de algo que hemos aprendido. Una oración es una conversación con Dios. Hay una gran diferencia. Pero también para aquellos que no rezamos, sino que oramos, también hay enseñanza. Porque no se trata de orar como nosotros creemos que debemos de orar. Se trata de como el mismo Cristo enseñó que debemos de orar. Así que en esas dos direcciones el Señor enseñó y vamos a tener eso en cuenta. No porque lo hayamos hecho siempre de una manera, quiere decir que sea la correcta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Posiblemente muchos de nosotros se ha acostumbrado a hacer muchas cosas mal hechas y de la costumbre que ya creemos que está bien hecho. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ir siempre en ese mente y corazón abierto de ver qué el Señor me quiere decir. Y si yo he estado haciendo algo mal, ¿para qué cosa es? Para rectificar, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye para enseñarnos que debemos rectificar algunas cosas en nuestra vida. Yo no sé, quizás alguno de nosotros pueda aprender algo hoy de la oración para rectificar la forma en que ora. Amén. Dios quiera que sí, incluyéndome a mí, lógicamente. El mensaje es para todos nosotros. Ahora, ¿cómo enseña el Señor Jesucristo en este mensaje, en este sermón del monte, que se debe orar? Vamos a ver que primero Él habla de una actitud que debemos de ir en esa oración y es con una actitud humilde. Estamos allí en Mateo capítulo 6 y es la misma cita que se leyó en la lectura bíblica hace un rato. Capítulo 6, comenzando en el versículo 5.
¿Qué actitud debemos de orar? Y estas son palabras de Cristo en el mensaje, en el sermón este. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que vemos la motivación es una motivación humilde. En el versículo 5 declara a estos hipócritas, y cuando el Señor aquí habla de estos hipócritas, está hablando de los fariseos, de unos religiosos. Eran muy religiosos, eran los más religiosos de todos, ellos cumplían con todo. La letra de la ley. Se les escapaba lo más importante, que era el espíritu de la ley, ¿no? Porque se hacían las cosas, pero por lo menos la letra lo cumplían. Pero ¿por qué el Señor les llama hipócritas? Por eso mismo, porque lo hacían de cara para afuera para impresionar a las personas y no lo hacían de corazón para Dios. Dice el versículo 5, para ser visto por los hombres. Por eso oraban. Por eso era importante para ellos orar en la sinagoga, cuando estaban los demás hermanos, vamos a llamarle así, de su fe. Querían hacerlo en la calle para que las personas digan, mira qué religioso es, cómo ora esa persona. Lo hacían para impresionar a los hombres. Y dice, ya tienen su recompensa. Esa fue su recompensa, que la gente lo supiera. Y quizás engañar a algunos. Los hipócritas sí engañan a algunas personas. A Dios no pueden engañar. Pero algunas personas sí engañan y aparecen ser los más religiosos. Dice, no, la oración no es para impresionar a nadie. Es para hacerlo de una manera correcta, de una manera humilde. Y en el versículo 6 habla de que debe ser entonces de una manera privada. Dice en secreto. Si es para Dios, Dios Él es el que te debe estar mirando. Es Él el de que debe ver lo íntimo de tu corazón, de la forma que te entregas a Él de verdad. Hermanos, si es imposible dejar de hacerlo públicamente cuando estamos en el templo, ¿verdad? Es imposible dejar de expresar. Algunos son más expresivos que otros. A la hora de alabar al Señor, por ejemplo, algunos levantamos las manos, otros no, etcétera, etcétera. Pero el Señor está mirando si eso lo hacemos realmente para Él o si es para impresionar a alguien. Cuando lo hagamos para impresionar a alguien, el Señor no está comparando aquí a los hipócritas. Quieren impresionar a las personas y el Señor está mirando la intención del corazón. En la oración eso es muy importante. En un viaje que yo di de vacaciones, que estábamos con una familia de nosotros, ellos usó una expresión que nunca se me olvidó, me resultó simpático. Dice, tiene alarde espiritual. Es un alardoso espiritual. Y yo digo, wow, ¿será que podamos pecar nosotros en eso? De querer hacer alarde de nuestra espiritualidad, haciendo cosas para impresionar a las personas y no realmente para Dios. Así que en la oración eso es sumamente importante. Ese recogimiento de hacerlo para Él incluye definitivamente reverencia. Reverencia a Él en oración. Darle prioridad en nuestra vida, darle un tiempo de calidad. No es cualquier cosa, es hablar con Dios y requiere un tiempo especial. Yo fallo muchas veces en muchas cosas, pero una de las cosas en que trato de no fallar es que cuando estoy en este tiempo del Señor, trato que sea realmente de Él. Y trato de hacerlo lo más reverente posible. Al punto, y quizás esto para alguien sea un extremo, estoy contando algo un poco personal. No me gusta hacerlo en ropa interior. No me gusta hacerlo en cualquier momento. Quizás no vale, dice, pero ¿qué importa cómo estás vestido si el Señor está mirando tu corazón? Bueno, es un momento de oración y yo quiero estar presentable delante del Señor. Hasta ahí quiero, nadie me está mirando. Estoy cerrado en mi oficina. Bueno, en la oficina de mi casa, quiero decir, ahí cerrado, estoy dándole al Señor su tiempo. Y aún ahí yo quisiera que cuando Él me mire esté diciendo, Él le está dando importancia a este tiempo. No es cualquier cosa, no son palabras rapiditas que sabemos de memoria antes de almorzar y antes de comer o a la hora de salir. No es en apuro. Es dándole el lugar que merece.
Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor espera de nosotros, que lo hagamos para Él en humildad, para Él de una manera especial. Y el Señor está mirando cómo lo hacemos. ¿Qué lugar ocupa eso en nuestra agenda? Esa actitud de cómo lo hacemos es sumamente importante para Dios. Y esa es la enseñanza que le está dando aquí, contraponiendo lo correcto en cuanto a lo incorrecto. Así que esa gente que lo hace para impresionar a personas, eso no va. En el versículo 7 continúa, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Así que primero habla de que se haga humilde para el Señor y no para impresionar a la gente. Pero habla hablando del contenido de lo que estamos diciendo. Dice, no uses vanas repeticiones. Y directamente ahí yo creo que eso va efectivamente, que la costumbre de rezar cosas de memoria no es lo que Dios quiere. Vanas repeticiones, repetir y repetir algo. Él no quiere eso. No uses vanas repeticiones. El Señor quiere una expresión sincera de nuestro corazón. Muchas expresiones de oración en la Biblia, y en todas ellas encontramos un factor común. Cuando es sincera, es del corazón hacia Dios. No son la misma oración repetida. Según las circunstancias, así el Hijo de Dios ora. Y el Señor lo que está mirando es su intención del corazón. Por ejemplo, si vemos el Salmo 51, uno de los salmos de las oraciones más impresionantes para mí en toda la Biblia. Después que el rey David cometió varios pecados, todos graves delante de Dios, y él reconoce su pecado y está delante de Dios humillado, pidiendo perdón por su pecado. Ese es el Salmo 51. Y él dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que mira el Señor. No van las repeticiones, no palabrería. Él mira al corazón contrito y humillado que viene delante del Señor con su carga, viene delante del Señor con su pecado, viene en confesión, viene en arrepentimiento. Esa palabrería también va en contra de alguna supuesta elocuencia. Hace poquito de los hermanos que están llegando nuevos, que están empezando y están empezando a orar, un hermano me dijo, todavía no sé bien, pero estoy tratando de aprender bien a orar. Y yo la escuché orar y fue una oración tan sincera. Y no se lo dije, pero se lo debía haber dicho. Hermana, si para aprender a orar usted tiene que dejar de orar así, no aprenda. Siga así. No quiere imitar a otros con palabras bonitas y cómo ora. El Señor mira la intención del corazón. Eso es lo que el Señor mira. Esto no sé si fue un chisme que yo vi. Yo era niño. Así que a lo mejor fue un chisme, a lo mejor quiere decir que es un cuento que es verdad, o a lo mejor no es verdad, no sé. Como lo escuché, lo cuento, pero tiene una ilustración y por eso voy a usarlo. Y esta persona que, repito, no sé si fue verdad o si no fue verdad, pero yo lo escuché. Este es un pastor que él estaba aspirando que en una reunión donde había muchas iglesias representadas, fuera él el invitado a predicar. Pero no lo invitaron a predicar, invitaron a otro. Y a él le pusieron en el programa la oración final. Y él estaba incómodo por eso. Él quería ser él el predicador. Y según yo escuché, en esa oración final, el hombre, lo único que le faltó fue hacer llamamiento, ilustraciones y todo. Punto. Todo el mensaje que él quería predicar lo usó en la oración. Ahora yo me pregunto, si eso fue verdad o fuera verdad, esa oración habrá llegado a algún lado. Realmente la motivación cuando yo estoy orando a Dios es darle un mensaje a la gente que está alrededor mío, o realmente yo quiero darle al Señor, conversar con Él, poner delante de Él mi vida, poner delante de Él mis problemas, glorificar su nombre, etcétera. Así que, hermanos, es demasiado importante
la forma en que lo hacemos, la actitud que tenemos, hacerlo humilde, no usando vanas repeticiones, haciéndolo en privado y sin palabrerías para impresionar a nadie, porque a Dios no lo vamos a impresionar. Él mira la intención del corazón, la razón por la cual estamos haciendo. A la larga, dice el versículo 8, ¿de qué viene toda esa palabra? Ya el Señor sabe lo que tú necesitas. Ya Él lo sabe antes que tú se lo digas, así que viene tanta cosa. Él mira tu corazón, tu intención, y eso es lo que vale. Así que el espíritu humilde con que se va el Señor sí es importante para Él. Eso es lo que Él mira. Eso es lo que Él está buscando en sus hijos cuando vamos a Él en oración, lo cual es tan importante. Ahora, tendrá que ver el contenido de lo que oramos. Tendrá alguna importancia realmente el contenido de lo que decimos. Y parece que sí. Vamos a ver lo que dice el versículo 9 al 13. ¿Qué es lo que se conoce como el Padre Nuestro? O la oración modelo. Comienza en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Definitivamente hay quien ha interpretado que esta oración, el Señor cuando dice que oremos así, es que oremos así textualmente. Por consiguiente, lo que entienden que el Señor está enseñando es que cada vez que hablemos con Él, repitamos esa misma oración. Sin embargo, yo no le veo sentido a eso a la luz de toda la enseñanza de la Biblia. Por eso es tan peligroso. Y llamo la atención de esto porque hay algunos que son especialistas, sobre todo las sectas, en tomar un texto aquí sacadito y decir, mira lo que dice la Biblia. Tienes que orar así. Si oras distinto, estás pecando. Toman textos de la Biblia así separados a conveniencia de lo que ellos nos quieran enseñar. Pero lo cierto es que, aunque el Señor nos dijo esto, mi pregunta es, ¿fue la única oración que el Señor tuvo o Él oró otras veces? Oró muchas otras veces. ¿En alguna de las otras veces que el Señor oró, repitió esta oración? No. Ahora, el Señor nos enseña que hagamos algo que después Él mismo no va a hacer. Él no nos va a dar ejemplo. Quiere decir que la idea de que porque el Señor diga hagamos así, cada vez que oremos debemos repetir la misma oración, no está respaldada ni con el mismo ejemplo de Cristo. Porque después las demás oraciones que Él tuvo, incluyendo las que hizo clavada en la cruz o la que hizo en el huerto de Getsemaní, fueron distintas. Quiere decir que no es entonces una oración para repetir, como ya dijo Él al principio que no hiciéramos, vanas repeticiones. No va a decir no hagas vanas repeticiones y después nos va a dar una oración que debemos después repetir la misma siempre. Yo no le veo sentido a eso, es que no lo tiene. Por consiguiente, no es exactamente lo que el Señor nos está enseñando. Sin embargo, el Señor sí quiere que aprendamos algo importante en esta oración acerca del contenido de nuestra oración. ¿Qué cosas debemos de incluir cuando estamos orando a Él? Porque yo me pregunto, si el Señor no sabía que muchas personas iban a usar esta oración modelo como una repetición vana. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía porque Él es Dios, ¿no? Sabe todo. ¿Por qué así todo nos las enseñó? ¿O la puso ahí en la Biblia? Porque es importante. Es importante que nosotros cuando oremos tengamos presente el contenido o cómo debe ser el contenido de nuestra oración. Sí es importante. Y debemos de tenerlo en cuenta cada vez que estamos hincados de rodillas en la actitud correcta. Bueno, hincado de rodillas, sentado, parado, pero de la forma humilde y correcta delante de nuestro Dios, debemos de tener en cuenta qué enseñanzas tiene esta oración que el Señor nos dio para orar bien.
Amén. Así es, por eso está en la Biblia, por eso el Señor le enseñó. Para Él es importante cuál es el contenido de lo que venimos a Él. La oración comienza diciendo, Padre nuestro, es una oración dirigida al Padre. Y yo sé que muchas personas dicen, entonces es pecado cuando yo le oro a Cristo. No al Padre, sino al Hijo o al Espíritu Santo. Bueno, yo no creo que es pecado porque en ningún lugar de la Biblia dice que es pecado. Es más, en ningún lugar en la Biblia dice, no ores al Hijo, no ores al Espíritu, no dice eso. Sin embargo, rara vez me va a escuchar usted a mí orarle al Hijo o al Espíritu Santo. Porque yo trato de aplicar la enseñanza. Yo siempre oro al Padre. Es más, el Señor, allí en Juan 14:13, dice que cuando pedimos al Padre en su nombre, el Señor contesta. Y eso es lo que yo hago en mi oración pública y en mi oración privada. Yo le oro al Padre en el nombre de su Hijo. Porque eso es lo que Él me enseña. Y eso es lo que yo hago. Y repito, y déjeme decirle, más de una vez se me va porque es difícil. El Señor Jesús es tan bueno, tan maravilloso. Y es difícil a veces decir, Señor Jesús, algo, ¿verdad? Es imposible. Yo no creo que estoy pecando cuando se me van esas cosas. Igualmente al Espíritu Santo. Cuando estoy quizás orando, estoy pidiendo que el Espíritu Santo cambie a una persona. Usamos, Espíritu Santo de Dios, cambia a esa persona. Es más, aquí cantamos un coro que dice, Santo Espíritu, llena mi vida, o Espíritu de Dios, o cosas así. Estamos prácticamente hablando al Espíritu. Y no creo que haya ningún pecado en eso. No vamos a ser ahora, ¿cómo se llama? Legalistas. Así que yo no le voy a llamar la atención a nadie porque un día mencione que está orando a Cristo o al Espíritu Santo. No lo voy a hacer. Pero a la luz de esta palabra, hermanos, tengamos presente que debemos de ir al Padre en el nombre de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, la palabra Padre aquí, recuerden, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pater es la palabra griega y el griego es maravilloso porque está detallado. Esta es cuando se refiere al Padre en la más íntima expresión, como mi papá, mi papito, algo íntimo, algo personal. Así que el Señor nos está enseñando que debemos de ir a nuestro Dios como en la confianza del Padre más amante, pero al mismo tiempo el Dios elevado, como vamos a ver ahora, merece toda la gloria, pero en la intimidad de un hijo. De un hijo que reconoce a ese papá como alguien cercano, no como alguien lejano. No como un Dios lejano, sino como alguien bien cercano al corazón. Mi papá nuestro, mi papá mío. El que me ama, el que está a mi lado, el que nunca me abandona, el que me pasa su mano alrededor, el que me mima, el que me carga en sus brazos. Y qué lindo que la oración empieza con esa expresión que es tan importante, pero no está hablando de Padre solamente que está en el cielo y en la tierra, es algo nuestro. Reconocemos quién es el Padre, pero al mismo tiempo reconocemos que es algo de nosotros, es algo personal, es una experiencia personal. Ahora, será importante que realmente la oración comience hablando así del Padre. Definitivamente, hermano, es importante porque si no, Cristo no hubiera empezado así, ¿verdad que no? Así que si empezó así porque es importante. Por consiguiente, qué importante es que cuando empecemos a orar, estemos no solamente con nuestros labios, si estamos hablando en nuestra mente, si es una oración de nuestra mente interior, reconocer a quién estamos hablando. Es a nuestro Padre. Con Dios primero. El nombre del primero, no mi necesidad, no mi hijo enfermo, no que no tengo un trabajo, no que necesito ayuda en tal cosa, no. Eso viene después. Empezamos glorificando a Dios y poniendo a Dios primero. Dios Padre, y es nuestro, mi papá, santificado sea tu nombre, gloria sea tu nombre, alabanza al nombre de Dios. No solamente reconocer con quién hablo,
sino dar gloria, honra y honor a ese Dios maravilloso que en un momento me va a escuchar todas mis necesidades. Pero ahí empiezo. Y vamos a ver que ahí termino. Así que no es llegar, aquí estoy, me duele la cabeza, resuélveme el trabajo como si fuera Aladino y la lámpara maravillosa. Muchas personas van a Dios, en mi punto de vista, una falta de respeto, pensando que Dios es un criado, y de entrada, aquí estoy con mi lista. Como si yo no fuera el siervo de Él, sino que Él fuera el siervo mío. Como si yo fuera el papá de Él y no Él el papá mío. Y Dios, el Señor nos enseña que en la oración debemos de empezar poniendo el nombre de Dios en alto, íntimamente sí, reconociendo que es Padre sí, pero poniendo Él gloria y honor, santificado sea tu nombre. Y en el versículo 10 ya empieza la petición, una petición así, ¡pum! ¿Pero qué tipo de petición? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una petición no de mis necesidades, sino una petición acerca de la gloria de Dios y del reino de Dios, poniendo lo espiritual primero, que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad. Hermanos, este concepto, muchos lo olvidan y van directo a Dios sin tener en cuenta su voluntad. Pero ¿sabes qué? Cristo no lo hizo así. Por consiguiente, yo prefiero hacer las cosas como las hizo el Señor y no como las hacen otros. Tu voluntad sea hecha. Y lo está declarando con sus labios antes de pedir nada. ¿Verdad? Tu voluntad sea hecha. Y es más, cuando estaba allí en Getsemaní, que ya lo iban a crucificar dentro de poco, y estaba allí, el Señor dice, sudando gotas de sangre, literalmente, en el Getsemaní. Cuando Él vino delante del Señor con aquella súplica, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no tenga que pasar ese momento terrible de que tú me abandones en esa cruz y que tenga que cargar el pecado de toda la humanidad. ¿Qué dijo Cristo después? Pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y alguien dirá, muchos piensan que si decimos eso es que no tenemos fe. Y yo me pregunto si Cristo tuvo fe o no en su Padre. Yo veo en esta enseñanza que esa es la acción preciosa de la fe. Pensar y confiar en fe de que en fin de cuentas la voluntad de Dios, independientemente de lo que yo crea que sea mejor para mí, es lo mejor. Yo creo que eso es fe. Y así comienza la oración. Y así continúa, la oración. Poniendo el nombre de Dios en alto, alabando su nombre, santificando su nombre, pidiendo que venga su reino, que se haga su voluntad donde quiera. Gloria a Dios primero. El reino de Dios primero. Y entonces nuestra necesidad después. Y en el versículo 11, ahí habla de algo que podemos pedir. Y es como dice, el pan nuestro de cada día. No está hablando de caprichos, está hablando de lo necesario. Está bien que pidamos a Dios, claro que está bien. ¿A quién le vamos a pedir? Bueno, ya mis hijos crecieron, pero cuando eran chiquitos, ¿a quién le pedían? Eran a sus padres, a su mamá y a mí. Si necesitaban zapatos para la escuela, ¿a quién se lo van a pedir? Si necesitan algo, ¿a quién lo van a pedir? A su papá, a su mamá. En ese mismo espíritu y ese mismo sentido, dice el pan nuestro de cada día. Quiere decir, sí estamos pidiendo por nuestras necesidades, sean materiales, efectivamente, sean de trabajo, sean de salud. Hay tantas cosas que en este cuerpo, que en esta vida necesitamos. Y no está de nada mal que pidamos a Dios, es nuestro papá. Pero que pidamos en ese espíritu, ya hemos visto ya la humildad, sin vana repetición, poniendo a Él primero, poniendo su voluntad primero. Antes de todo eso, entonces ponemos nuestra necesidad. ¿Sabe? Cuando cambiamos eso,
y vamos directamente a pedir por lo que cosas que necesitamos, estamos quitando a Dios en primer lugar y poniéndonos nosotros. ¿No se dan cuenta? Antes de decir a Dios la gloria, antes de glorificar su nombre, ahí van, porque es lo que nos está doliendo quizás, ¿verdad? Está una muela que nos duele. Con dolor de muela no puedo dar gloria a Dios, tengo que pedir por dolor de muela. Nos ponemos nosotros primero. Ese no es el plan, esa no es la enseñanza de esta oración. Pero entonces viene también ahí el versículo 12, una petición muy especial, de mucho valor espiritual. Perdónanos nuestras deudas. Y ahí venimos con la confesión de nuestros pecados, la confesión de nuestros errores, de nuestras desobediencias, de nuestras rebeldías. Cuando orgullosamente actuamos conforme a lo que yo quiero hacer y no conforme a lo que el Señor espera. Cuando le hemos faltado, cuando le hemos desobedecido. Y recuerden, hermanos, aquí cabe muy bien las cosas que como cristianos no hacemos. Porque pecar no es solamente, según la Biblia, hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno, ¿sí o no? Y si vamos a ser honestos con esto, quizás esa lista sea bastante larga. Cuando venimos a este momento de la oración, en el cual venimos a confesar, pedir perdón por nuestros errores. Somos cristianos, hemos sido perdonados, pero seguimos siendo humanos y seguimos fallando. Y yo digo que en el espíritu de esta oración es tan importante que cuando nosotros nos concentramos en nosotros mismos, nosotros veamos esas cosas que disgustan a Dios, que sabemos que están en contra de su voluntad, las veamos ahí bien claras y que el Espíritu Santo nos haya dado ese discernimiento para entender que en eso estamos mal, para pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar. Que nos ayude a que realmente Él sea el Señor de nuestra vida y que nosotros nos guiemos a su voluntad. Que la voluntad nuestra la movamos a la voluntad de Él en obediencia. Y en lo que no estamos haciendo en esas cosas, excusas para no hacer lo que debiéramos de hacer cuando debimos de haberlo hecho. A veces se trata de decir algo que no llegamos a decir. O no haber dicho lo que sí dijimos. No haber estado donde debimos de estar, no haber dado lo que debimos de dar, hablando de asuntos de dinero, economía, o el consejo, estando con la persona cuando más nos necesitaba, pues nosotros nos perdimos, estábamos en otras cosas. Cualquiera de esas cosas, cuando miramos y decir, Señor, perdónanos, perdóname. Mejor hacerlo esto en singular. Perdóname. Aquí está mi pecado, aquí está mi problema. Perdona mis deudas. Y claro que eso incluye cuando no estamos haciendo lo que debiéramos hacer, que es perdonar a otros. A veces la falta es guardar esos rencores, esas cosas no perdonadas en nuestra vida, que son cargas que llevamos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y eso a veces nos quita el gozo de ser cristianos, nos quita el gozo de servir. Y en esta parte tenemos que, con mucha honestidad, ahí sin ir delante del Señor y ver en lo más detallado posible las cosas que erramos. Y yo sé que cuando he hablado de esto lo he dicho muchas veces, pero cuán detallados somos cuando pedimos. Y cuando vamos a dar gracias o vamos a pedir perdón, lo hacemos todo en un solo bloque. Una frasecita que yo no sé si el Señor, cuando se la decimos así tan rápido, nos dirá, hipócrita. Perdona, y lo decimos, somos tan duras, que lo decimos hasta en plural. Perdona nuestras faltas y pecados. Punto. Y ahí seguimos pidiendo. ¿Será sincero eso? De verdad, honestamente, estamos delante del Señor reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios.
porque no atendimos a esa persona, porque dejamos de servirle, porque mentimos, porque miramos lo que no teníamos que haber visto, lo cual a Dios le desagrada, porque hemos dicho una mentira, porque hemos participado de un chisme o hemos hecho cualquier cosa. Y todo eso lo pasamos así por alto, pero facilito. Perdona nuestras faltas y pecados, ya estoy limpio y sigo para adelante. En la oración el Señor quiere ese momento. Por eso digo que la oración no puede ser así de... Y ahora todo es así, todo es moderno, todo es botones, todas estas cosas. Ustedes vieron esa noticia de que hay una funeraria, de que ahora para ver al difunto es un drive-thru. ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes no lo vieron en la televisión? Yo lo vi. Te ponen el cadáver con un cristal y usted pasa en su carro, lo mira y sigue. Y yo cuando vi eso dije, bueno, de verdad, ahí, ¿qué hubo ahí? Yo dije, me quedé fuera. Puedes sustituir eso de estar con el doliente, con la persona que perdió un ser querido, estar con esa persona, orar con esa persona, animarlo, que sea estar con ellos allí. Llorar con esa persona, decir, yo estoy contigo en este momento. No, die true. Y con la oración no podemos hacer eso, hermanos. Nos reímos, pero es triste que en la oración hagamos así. Y decía, no, yo no rezo, yo oro, pero es que tu oración casi que es un rezo, si ya usas palabritas que son las mismas siempre. Gracias por estos alimentos, perdona nuestras faltas y pecados, dale estos alimentos a aquellos que no lo tienen. Mi refrigerador no lo toque. Mi closet lleno de ropa, no doy ni un camisita. Pero a esos pobres que no tienen ropa, Señor, dales tú la ropa. Dale alimento a los que no lo tienen, dale tú, no de mi despensa. ¿Y qué estará diciendo el Señor? Si para eso yo te tengo a ti ahí, para que compartas la ropa que yo te di con el que no tiene ropa, que la comida, tanta comida que tienes con el que no tiene. No me vuelvas a pasar a mí la cosa si yo te la di a ti. Y cosas así, hermanos, que la oración sí requiere de ese tiempo de calidad. Estamos en oración, estamos delante de Él, miramos nuestras faltas, estamos confesando delante de Él y pedimos ayuda en la tentación. Versículo 13. Realmente hay otras traducciones, en mi punto de vista, yo no soy especialista en griego, ni mucho menos, pero trato de leer y aprender lo más que puedo. Otras traducciones me gustan más, creo que son más acordes cuando dicen, no nos metas en tentación, sino no nos dejes caer en tentación. Yo creo que es la idea de este texto. Ayúdanos, Dios, cuando estamos en la tentación. La tentación es inevitable. Olvídese que usted va a ser tentado. Lo que estamos pidiendo es que no nos deje caer cuando seamos tentados. Ser tentado no es pecado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Por qué sabemos eso? Porque Cristo fue tentado y Él no pecó. Fue tentado varias veces. Él no cayó en la tentación. Ser tentado no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación. Y aquí cuando estamos, el Señor nos está enseñando, pídele ayuda a Dios. Porque por ti solo, miren, 100% que vas a caer. No sé si estoy exagerando, yo creo que no estoy exagerando. Sin Dios no hay 1% de chance. Nuestra carne es muy fuerte y nosotros somos muy débiles. Por lo menos yo, no sé ustedes. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que Él nos ayude. Protégeme, Señor, en medio de la tentación, porque ahí yo voy a estar. Estos ojos van a ser tentados, esta mente va a ser tentada. Este cuerpo va a ser tentado, eso no tiene remedio. Pero yo puedo salir victorioso en esas tentaciones si tú estás conmigo, si tú me ayudas, si yo estoy agarrado de ti. De eso se refiere esa oración. ¿Y cómo termina esa oración ahí en el versículo 13? También, dando gloria a Dios. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es todo el poder. Empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Termina, tuyo es el poder y la gloria. Empieza con Dios glorificando a Dios. ¿Y cómo termina? Con Dios glorificando a Dios. Fue importante empezar con Dios. Es importante terminar con Dios. ¿Saben por qué? Creo yo por qué. Es mi opinión.
Cuando terminamos en la oración, después que pedimos nuestras necesidades del pan diario, que pedimos perdón por nuestros pecados, después que hemos puesto delante de Él las cosas, todo, que nos hemos volcado ahí y nos hemos vaciado, no debemos de irnos y seguir el día con ese sabor de lo que no tenemos. El Señor quiere que nos vayamos ese día con el sabor del Dios que tenemos. Y es como ponerle, vamos a decir, el sello a la oración. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuyo es la gloria. Todas estas cosas que te he puesto delante de ti, sean problemas de enfermedad, problemas de salud, problemas de lo que sea, no son nada delante de ti, porque eres el Dios todopoderoso que merece toda honra y gloria, y tuyo es el poder. No es de este mundo, es tuyo. No es de ningún gobierno, es tuyo. No hay una puerta que ningún hombre pueda cerrar que tú no puedas abrir. Por consiguiente, cuando termino así la oración, termino como en alto, termino poniendo, porque es Dios. Reconociendo el Dios que tengo, a quien le he pedido. Por consiguiente, no hay razón. No debiera haber razón, hermanos, que después que oremos estemos preocupados. Es más, me voy a atrever más. Yo creo que es pecado estar preocupado después que oramos. Sí que le pedí a Dios Todopoderoso y terminé de orar y sigo preocupado. ¿Qué fe fue esa? ¿Hay fe ahí? Si ya está en las manos de Dios, ¿por qué te vas a preocupar por eso? Si ya sabes que es un Dios todopoderoso, que todo lo tiene en su mano y Él te ama y tú eres tu hijo, y ya lo pusiste todo delante de Él, cuando saliste de ahí, tranquilo. Claro que tengo que estar tranquilo. Si ya todo se lo di a Dios. Toda esa carga que yo tenía por los malos pensamientos que hice, por la mala acción que hice, ya yo la confesé al Señor. Ese es el problema, ¿saben? En mi punto de vista. ¿Sabe cuál es el problema por el cual seguimos, pienso yo, preocupados después que oramos? Porque dejamos muchas cosas por algún lugar que no salió. Y eso sigue ahí. Lo escuché una vez, lo leí en un libro, no sé quién lo escribió, pero sé que lo leí, no fue mi idea, pero me gustó mucho. Y él dijo, hay muchos cristianos amargados que no expresan el gozo de la salvación por pecados no confesados. Pecados no confesados. Y a pesar de que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, al no confesarlos, están ahí guardados en nuestra subconsciente, en algún lugar del cerebro, en el alma, yo no sé dónde, pero en algún lugar está, haciendo daño, quitándonos el gozo, robándonos el gozo. Y el Señor no quiere eso. Y termina con una condición muy especial, ahí en los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que en esos dos versículos, yo diría que el Señor está, vamos a decir, recalcando para quienes realmente está dirigida este mensaje, para quienes está dirigido este mensaje. Para personas que son capaces de perdonar. Ahora, ¿quiénes son aquellos que realmente son capaces de perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7? ¿Quiénes son los que son capaces de poner la otra mejilla cuando te dan en una? Y hablamos de esto, ¿verdad? No está hablando literalmente quizás sino caminar una y otra milla. ¿Quién está dispuesto a quien te pidió algo que no te lo devolvió, brindarle algo más? ¿Quién está dispuesto a hacer esas locuras? Alguien y solamente alguien que el Espíritu Santo de Dios está en su corazón y le ha hecho ser una nueva persona. Para esas personas
son las que pueden perdonar completamente como Dios los perdonó. Porque han tenido muy profundo en su corazón y en su vida la experiencia más maravillosa que existe. Así de exagerado. Yo sé que dirán, habla así porque es cubano y todos los cubanos son exagerados. Pero les prometo que no. La promesa más maravillosa que existe es saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Óigame, eso es quitarle a uno de arriba 1000 libras. Ahí se me fue lo de cubano, exagerado. Te quitas todo, me perdonó, estoy limpio. Y quien ha recibido esa bendición, ¿cómo no va a perdonar a otros? Es que es imposible. Quien no es capaz de perdonar, y perdóname que sea tan franco, creo que es la enseñanza bíblica. Quien no es capaz de perdonar, él no ha sido aún perdonado. Quien no es capaz de perdonar aún no ha recibido esa bendición del amor de Dios, que lo haya liberado de todo y tenga esa compasión que solamente el Espíritu de Cristo da a sus hijos, y es poder y saber perdonar. Por consiguiente, quien no tiene ese don, quien no tiene esa bendición, es como si estuviera orando al techo. Porque va a llamarle padre a quien no es su papá. Porque aún no le ha perdonado sus pecados. Porque aún no ha tenido esa preciosa experiencia que lo hace uno de sus discípulos, le hace uno de sus hijos, le hace parte de su iglesia. Ese es el proceso cuando el Señor nos limpia nuestros pecados, nos perdona. Ya somos de esa familia de Él, somos sus hijos. Y en esa condición de hijos perdonados ya estamos en la capacidad de perdonar y perdonar de corazón. Así que por eso es tan importante este punto. No es que ahora, después que pediste todo esto, si quieres que te lo conceda, ahora empieza tú a hacer esto. No, es que si no te nace hacerlo, si no está en ti, te falta algo y te falta lo primordial. De todo corazón y sinceramente arrepentirte de todos tus pecados, poner toda la fe en Jesucristo, confiar en ese perdón, reconocer ese perdón y lleno de ese amor que tú has recibido, dar ese amor con el perdón a aquellos que te hayan ofendido, aquellos que te hayan hecho daño, aquellos que sean tus enemigos. Así que concluyendo, hermanos, si queremos realmente orar como el Señor quiere, debemos de hacerlo en el espíritu humilde, no para impresionar a nadie en privado, para Él. Debemos de hacerlo en el espíritu humilde del corazón quebrantado y no buscando palabras elocuentes, sino sinceramente en el poniendo el corazón delante de Dios, que es lo que Él mira. Que debemos de empezar esa oración poniendo el nombre de Dios en alto, en gloria y en honra, poniendo su voluntad primero y pidiendo por su reino antes de por nuestras propias necesidades. No pedir por capricho, sino realmente venir delante de Él con lo que realmente necesita nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra vida, y hacerlo en el espíritu correcto de los hijos de Dios que están llenos de su amor y de su perdón para nosotros igualmente perdonar a otros. Hermanos, la oración es algo demasiado importante en la vida del cristiano para tomarla a la ligera. Es tan importante que es vital. Y es lo que muchos de nosotros falla. Y se refleja cuando no actuamos espiritualmente correcto. Bien. Actuar políticamente correcto no me interesa, pero actuar espiritualmente correcto sí me interesa delante de los ojos de Dios. Y yo personalmente estoy convencido de que muchos de nuestros errores, de nuestras caídas espirituales,
está en la falta de oración o en la poca oración o en orar mal. Y eso se refleja en nuestra vida y por eso fallamos. Fallamos como esposos, fallamos como esposas, fallamos como hijos, fallamos como hermanos de la iglesia, fallamos espiritualmente y posiblemente una de las razones principales es la falta de oración y se refleja en estas cosas. Y tenemos que tener esto en cuenta. Leí esta ilustración y es contemporánea. Esta joven se llama Poti Saw, que es una joven estudiante de origen camboyano, de origen budista. En la universidad no solamente renunció a su religión budista, sino que se convirtió en atea, no creía en ningún Dios. Pero no solamente se convirtió en atea, sino que se convirtió en una atea militante. Quiere decir que ella, vamos a decir, predicaba, hacía promoción del ateísmo y atacaba a los cristianos. Esta joven tiene una amiga cristiana y esta amiga cristiana le dijo que iba a orar por ella. Ella se insultó y le dijo que no orara por ella, que a ella no le interesaba eso, que por favor, que no orara por ella. Y siguió su vida, o ha seguido su vida, como militante atea. Pero empezó a sentirse mal y a hacerse muchas preguntas a sí misma y decir, ¿cuál es la razón que yo quiero que los demás gente sea atea? Estaba pensando en eso, pienso yo, reflexionando y diciendo, si a mí el ateísmo realmente me sirve de poco, porque la nada no me da nada. Y sentía parece vacío y no veía sentido a eso de lo que ella estaba haciendo. Empezó a sentirse con esa ansiedad y esa necesidad y esas preguntas. ¿Cuál es la razón de que yo sea activa en el ateísmo y militante en el ateísmo? Y dice, entró un día al salón donde se reunían los cristianos en el college, en la universidad. No había nadie allí y entró. Y vio un closet que decía closet de oración y abrió allí. Y era donde los estudiantes cristianos uno a uno se encerraban en ese closet a orar. Y había, todas las paredes del closet estaban puestas con los motivos de oración que los jóvenes ponían, ora por esto, ora por aquello. Y ahí ella reconoció la letra de su amiga y su nombre. No me hizo caso. Ella siguió orando por mí. Y dice ella, y voy a leer textualmente, como digo, siempre está en mi traducción, así que posiblemente tenga sus errores. Contando ella, dice, ese día me eché a llorar, porque Dios ya había ablandado mi corazón. Entendí que Dios me pedía algo y entonces acepté a Cristo como Salvador de mi vida. De repente sentí un gran deseo de compartir con otros de Cristo. Dios es real y ha cambiado mi vida. Así que, hermano, esto es contemporáneo. En este momento esta joven está en un college cristiano preparándose para servir al Señor. El poder de la oración. La oración es grande porque Dios hace grandes cosas cuando sus hijos oran. Pero que oran bien, dándole el tiempo que merece, orando en la forma que glorifica su nombre, que pone las cosas de Él y la voluntad de Él primero a la nuestra. Y no hay que leer estas ilustraciones, hermanos. Venga un viernes a un culto unido de oración como el del viernes pasado, aquí en la iglesia, en estos mismos bancos, y usted va a escuchar con sus oídos los milagros que Dios sigue haciendo en esta iglesia. Respondiendo oraciones, y ahí escuchamos los testimonios en este caso fueron hermanas, contando lo glorioso que ha sido en su vida una oración o dos oraciones contestadas. La oración es grande porque Dios hace grandes cosas. Dios quiere esta oración, Dios quiere así que obremos. Y Dios es maravilloso. Pero Él quiere obrar con poder cuando sus hijos con fe
van a Él en verdadera oración. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendito sea tu nombre. Te alabo y te bendigo y te exalto porque eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos estar hoy en tu casa y te hemos alabado. Señor, que lo hayamos hecho en espíritu y en verdad para ti. Sabemos que esta es una herramienta que no falla. Los equipos electrónicos pueden fallar, como falló hoy el proyector, pero tú no fallas y la oración no falla. Sencilla y llanamente, Señor, porque es el método que tú creaste, que tú nos enseñaste para que nos llegáramos a ti con fe y para que tú obraras. Yo te pido, Señor, que así en este espíritu nosotros, en el día de hoy, aquí en este lugar, reunidos en tu nombre, salgamos con un propósito, un nuevo propósito en nuestras vidas, de dedicarte más tiempo en la oración. Pero que cuando lo hagamos, no lo hagamos conforme a nuestras costumbres o nuestras tradiciones, sino conforme a como tú enseñas en tu palabra. Y que dediquemos este tiempo especial, íntimo, contigo, para que, Señor, nosotros podamos dar respuestas espirituales a todos los problemas y situaciones de la vida. Como familia, como persona, pero también como iglesia. La iglesia ora cuando cada hermano está orando. La oración más poderosa es la personal, la individual. La oración poderosa también es cuando la hacemos en grupo, como te agrada a ti, 2 o 3 reunidos en tu nombre, poniéndonos de acuerdo 2 en oración, parejas de oración, nuestros grupos de oración unidos, clamando por la salvación de alguien o clamando por un pueblo, por un país, por una situación. Eso es lo que te gusta a ti hacer, pero también, Señor, de una manera personal, individual, donde nadie nos ve, donde podemos volcar delante de ti todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, pidiendo perdón por ellas, pero al mismo tiempo glorificando y exaltando tu nombre, descansando en ti, Señor. Danos esa forma de orar. Queremos hacerlo así, Señor. Queremos ser hijos tuyos, discípulos tuyos, maduros espiritualmente, para responder bien a las tentaciones, para responder bien a las necesidades de esa comunidad que está a nuestro alrededor, necesitada de amor. Necesitan tu amor. Y para poder dar ese amor tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Te lo suplico en Cristo Jesús.